Eh, ok, este va a ser una pequeña introducción sobre los tipos de energía para poderlos abordar desde el aspecto de la primera ley de la termodinámica. Sabemos que la energía estrictamente la define la física como una capacidad de producir trabajo. Realmente la energía es una cantidad que se puede calcular de diferentes maneras dependiendo del sistema. Vamos a recordar de manera general los tipos de energía. El primer tipo de energía que vamos a analizar es la energía cinética. La energía cinética es aquel tipo de energía que posee un cuerpo en movimiento debido a su velocidad. Si pensamos, por ejemplo, en este péndulo que se está moviendo a cierta velocidad, el extremo de este péndulo está moviéndose a cierta velocidad. La energía cinética que posee este péndulo se puede calcular con esta ecuación: un medio de masa por velocidad al cuadrado. De acuerdo a esto, las unidades para poder medir energía cinética directamente en el sistema internacional son los joules. Esta cantidad es una magnitud que no depende, perdón, que sí depende de la masa, es extensiva. Sin embargo, si yo la calculo así, por ejemplo, energía cinética por unidad de masa, que la podríamos expresar como energía másica, este símbolo circunflejo significa por unidad de masa, se puede calcular directamente como un medio de la velocidad de ese objeto al cuadrado. Y las unidades de esta energía másica serían joules por kilogramo, por ejemplo, en el sistema internacional. Y esta es una propiedad intensiva que no depende de la cantidad de masa. Otro tipo de energía con el que estamos muy familiarizados es la energía potencial. La energía potencial básicamente está almacenada en un cuerpo debido a la altura que posee respecto a un punto de referencia. Por ejemplo, aquí, este objeto está en una colina a cierta altura. Esta altura se define con respecto a una altura de referencia, que puede ser 0 o, en su defecto, tener un cambio de altura, h2 menos h1, por ejemplo, considerando que esto fuera h2 y esto fuera h1, a esto le llamaría delta h. La energía cinética depende solamente de la altura de este objeto, de la masa y de la aceleración de la gravedad. Este objeto está sujeto a una aceleración de la gravedad. Entonces, inicialmente aquí estamos hablando de energía potencial, que se puede calcular como un producto de la masa de este objeto por la aceleración de la gravedad g por un cambio de altura. El análisis dimensional nos dice que esta energía potencial también para el sistema internacional se mide en joules. Y de esta manera es una propiedad extensiva. Sí depende de la cantidad de masa. La energía potencial por unidad de masa, que directamente se calculará como G por delta H, es una propiedad intensiva. No depende de la cantidad de masa y sus unidades serían joules por kilogramo. Entonces, de acuerdo a esto, ambas energías están muy estrechamente relacionadas. La energía cinética se transforma en energía potencial cuando este péndulo, por ejemplo, deja de moverse en una altura máxima. Esa cantidad de energía potencial posteriormente se transforma en energía cinética cuando se está volviendo a mover. Y pasa lo mismo en el otro ejemplo. Cuando se sube este objeto a la colina en el punto de altura máxima, acá arriba,
tiene energía potencial, pero si se empuja y comienza a moverse, esa energía potencial aquí se convierte en energía cinética. Ya este objeto adquiere cierta velocidad. Esta es una transformación energética común que se puede abordar desde el aspecto termodinámico. Entonces, son dos caras de la misma moneda realmente. Incluso tienen las mismas unidades. En este caso, por ejemplo, si hacemos el análisis dimensional, masa por velocidad al cuadrado, noten que esto nos da masa por aceleración de la siguiente manera. La masa sabemos que se mide, por ejemplo, en kilogramos. La velocidad, esto sería metros cuadrados por segundo cuadrado. Esto es el joule. Kilogramo, metro dividido entre segundo cuadrado es newton, multiplicado por metro es joule. Y acá también. Acá yo tengo masa en kilogramos, aceleración de la gravedad en metro por segundo cuadrado y delta H en metros. Entonces también estas unidades son unidades de energía, de joules, que es lo mismo que multiplicar newton por metro. Otro tipo de energía del cual no hemos hablado todavía es la llamada energía interna. La energía interna se llama así porque es la energía que se almacena dentro de un cuerpo. ¿Y cómo se almacena la energía dentro de un cuerpo? En el movimiento de sus moléculas. Hemos hablado, por ejemplo, que todos los átomos que se encuentran formando la materia están unidos entre sí por ciertos enlaces que están en continuo movimiento. Este es un modelo de resortes, por ejemplo, que se ha planteado en donde realmente estos átomos, además de moverse sobre su propio eje con un movimiento rotacional, también pueden saltar de posiciones o pueden vibrar con cierta frecuencia. La energía interna es una medida promedio de la energía total que tienen los átomos de un cuerpo. Precisamente se llama así porque está relacionada con el movimiento interno de las moléculas de un cuerpo. Por ejemplo, en un gas ideal monoatómico de un solo átomo, por ejemplo, helio, neón, etcétera, solamente la energía cinética solamente se considera la energía cinética de traslación de los átomos como energía interna. En un gas poliatómico, por ejemplo, oxígeno, por ejemplo, hidrógeno, por ejemplo, dióxido de carbono, se debe considerar además la energía vibracional y rotacional de las moléculas. En un líquido se considera la energía potencial que representa las interacciones moleculares. De manera general, la energía interna se calcula con esta ecuación. Vamos a tomar delta U como un cambio de energía interna desde un estado 2 hasta un estado 1. M es la masa. Cb es la capacidad calorífica a volumen constante de esta sustancia. Esto se puede consultar en tablas, se puede consultar en bases de datos. Y delta T es el cambio de temperatura. Entonces, la energía interna está relacionada precisamente con el movimiento molecular y por ende está relacionada con la temperatura. Cuando los átomos se encuentran a mayor temperatura, se mueven mucho más rápido que a menor temperatura. Por ejemplo, aquí si tenemos una temperatura 1, estas son moléculas de un gas y se añade calor, la temperatura va a aumentar a una temperatura T2 y va a aumentar el movimiento molecular. Entonces, realmente la temperatura como tal es el promedio de la energía interna total que tiene un cuerpo.
Es la forma en la cual nosotros lo podemos medir, de manera tal que un objeto más frío va a tener menor movimiento molecular que un objeto más caliente. En general, a mayor temperatura, mayor energía cinética molecular, y por lo tanto se rigen directamente los estados de agregación. Sabemos que los sólidos son más fríos que los líquidos y a la vez los líquidos son más fríos que los gases. Precisamente cuando hay un cambio de estado, el movimiento molecular es tan grande que ya no se puede retener la estructura cristalina del material. Si es un sólido y aumentamos su temperatura cuando pasa su punto de fusión, esta estructura se rompe. Por eso los líquidos no tienen una estructura definida, sino que toman la forma del recipiente que los contiene. A su vez, los gases tienden a ocupar todo el volumen disponible de un sistema. Esa es la energía interna. Entonces, considera directamente estos tres tipos de energía. Energía cinética traslacional, que es el movimiento a través de su propio eje de esos átomos. Este movimiento. Vibracional y rotacional, que se considera para moléculas. Y energía potencial. La energía potencial se considera para sólidos y líquidos. Es la energía de los enlaces también. Entonces, eso es la energía interna. Otro tipo de energía que vamos a analizar es lo que se llama calor. Calor realmente es una forma de transferencia de energía. Es una cantidad llamada así porque es energía de transferencia. Siempre un cuerpo más caliente transfiere calor a un cuerpo más frío. Esto por una diferencia de temperatura que existe entre ambos cuerpos. Por ejemplo, aquí, si calentamos un tubo, pensemos que este es un tubo metálico de un extremo, el calor va a estarse transfiriendo hacia el otro extremo. Existe una transferencia de calor desde la zona más caliente a una zona más fría. Siempre de una zona de mayor temperatura a una de menor temperatura. Así funciona la termodinámica, así funciona el universo. Eso se ve planteado por la segunda ley de la termodinámica. Entonces, de acuerdo a esto, la cantidad de calor que puede transferir un cuerpo se puede medir con base a una propiedad que se llama capacidad calorífica. La capacidad calorífica del agua, por ejemplo, le vamos a llamar C, es de 1 caloría por grado centígrado. ¿Qué significa esto? Esta es una constante de cada material. Cada material puede transferir diferente cantidad de calor. El agua transfiere 1 caloría de calor si consideramos 1 gramo de agua que se eleva su temperatura en 1 grado centígrado. Pensemos en este experimento. En un vaso de precipitado se coloca 1 gramo de agua, se transfiere 1 caloría. Entonces, por la adición de esta cantidad de calorías a 1 gramo de agua, el incremento de temperatura sería de 1 grado centígrado, por ejemplo, de 20 grados a 21 grados centígrados. Eso es lo que se llama capacidad calorífica específica y es una constante. Se puede definir a volumen constante o a presión constante. Entonces, esta constante me dice cuánta energía yo tengo que adicionar a 1 gramo de agua, para aumentar su temperatura en 1 grado centígrado. En termodinámica, el estudio de la transferencia de calor realmente es muy importante. En este aspecto, gran
cantidad de procesos a nivel industrial aprovechan calor generado directamente de una fuente. Puede ser de la quema de un combustible, puede ser de la energía nuclear, por ejemplo. Y esta cantidad de energía se puede transformar de un tipo a otro. Podemos transformar calor en energía eléctrica, que es lo que hacen las centrales termoeléctricas, en energía luminosa, por ejemplo, en energía química. Esto genera rompimiento de enlaces y quizás formación de nuevos enlaces químicos, en energía nuclear, etcétera. Entonces, realmente la termodinámica estudia la transferencia o la transformación de un tipo de energía en otro. Podemos transformar también cualquier otro tipo de energía en calor. Entonces, básicamente, vamos a estudiar las leyes de la termodinámica que rigen estos cambios. La primera ley que vamos a analizar, que nos plantea la conservación de la energía, y la segunda ley que rige cómo se degrada la energía cada vez que sufre una transformación. Como en el caso de una celda solar, estamos transformando, por ejemplo, energía luminosa en electricidad. Sin embargo, la eficiencia no es del 100%. Eso lo estudia la segunda ley de la termodinámica. Y propiamente la transformación de un tipo a otro lo estudia la primera ley de la termodinámica. Otro tipo de energía que vamos a abordar es el llamado trabajo mecánico. El trabajo básicamente es una cantidad de energía transferida de un sistema a otro mediante una fuerza cuando se produce un desplazamiento. Básicamente, ustedes lo vieron en física como la integral de fuerza por un diferencial longitud o por un desplazamiento. De acuerdo a esto, si nosotros hacemos lo siguiente, voy a introducir área de la siguiente manera. Si yo realizo este artificio matemático, divido entre área y multiplico por área, noten que no se altera la igualdad. Esto nos guía a lo siguiente. Fuerza entre área es presión. Área por diferencial longitud es diferencial volumen. En termodinámica, esta ecuación que yo les coloco aquí, menos la integral de presión 1 a presión 2, de presión diferencial volumen, esta es la ecuación para calcular trabajo mecánico en un sistema cerrado. Esto aplica siempre. Cuando nosotros imaginamos un sistema cerrado, pensemos por ejemplo aquí, yo tengo aquí una fuerza que esté en equilibrio con una fuerza externa. Pensemos que este es un gas contenido en un sistema pistón-cilindro. Esta fuerza puede actuar de manera vertical o de manera ascendente o descendente. Entonces, cuando este gas se expande, ejerce una fuerza sobre este pistón y ese pistón se mueve durante un desplazamiento de L, que estamos referidos aquí. Entonces, el trabajo que realiza ese gas sobre este pistón es fuerza por diferencial longitud. Eso lo podemos cambiar, como ya vimos, a presión diferencial volumen. Aquí el signo negativo es porque el trabajo se ejerce sobre el pistón. Es decir, el trabajo se pierde del sistema. Por eso el signo negativo. Desde un estado inicial a un estado final. Entonces, el estado inicial se tiene que el gas tiene un volumen 1 y volumen I también. Volumen inicial es volumen I y pasa hasta un volumen final, que es el volumen 2.
La cantidad total de trabajo que se produce en este cambio en el sistema se puede calcular así. La integral desde una presión 1, si al inicio del sistema tenemos una presión 1, al final tenemos una presión 2, desde una presión 1 hasta una presión 2, de presión diferencial volumen. Ya, por ejemplo, si tenemos nosotros que esa presión es constante, la podemos sacar de la integral directamente. Y podemos integrar para P constante, por ejemplo, menos presión, integral. Aquí voy a poner de B1 a B2. En el caso de que sea la presión constante. Entonces el trabajo se puede calcular como menos presión B2 menos B1. Esa es la forma en la que podemos calcular trabajo mecánico para un sistema cerrado. Entonces, de acuerdo a esto, dependiendo del tipo de sistema que nosotros estemos considerando, aquí lo voy a copiar. Generalmente, si es a presión constante, vamos a utilizar esta ecuación, integral de volumen 1 a volumen 2. Vamos a realizar de manera rápida el análisis dimensional. Para que vean que también el trabajo es una forma de energía. El análisis dimensional lo podemos considerar de la siguiente manera. Las unidades de presión debería tener dimensiones de fuerza entre área. Volumen, vimos que tiene dimensiones de área por longitud. Entonces se ve que efectivamente fuerza por longitud me da unidades de energía. De modo tal que el producto presión-volumen siempre tiene unidades de energía. En el sistema internacional, por ejemplo, la fuerza se mide en Newton, que es kilogramo metro sobre segundo cuadrado, y la longitud se mide en metros. Esto nos da Newton por metro, y el trabajo también se mide en joules. Entonces es otra manifestación de la energía. La convención de signos que existe para el calor y el trabajo es la siguiente. Para el calor, que vamos a definir como Q, es positivo cuando se añade hacia el sistema. Y es negativo, esto significa que es positivo, y es negativo, es menor a 0, cuando sale del sistema. Para trabajo, es positivo cuando se aplica sobre el sistema. Y es negativo, aquí le voy a poner negativo, cuando se aplica sobre las fronteras del sistema. Por ejemplo, en este pistón, si nosotros comprimimos, estamos aplicando trabajo sobre el sistema. Ahí el trabajo sería positivo. Si este gas se expande, ejerce trabajo sobre los alrededores. Entonces el trabajo es negativo. Esas son las convenciones de signos. Con esta convención se usa W con signo negativo. Entonces, esta es la convención de signos que vamos a utilizar. Propiamente vamos a comentar la primera ley de la termodinámica. Básicamente, la primera ley de la termodinámica es el principio de conservación de la energía. Nos dice que todos esos tipos de energía se pueden transformar uno en otro. Por ejemplo, calor, trabajo, energía cinética, energía potencial, etcétera, se pueden transformar uno en otro. La primera ley nos dice
que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, la energía puede transformarse de una forma a otra. Sin embargo, la cantidad total de energía de un sistema siempre va a permanecer constante. La primera ley es un balance de energía. La energía total que ingresa al sistema menos la energía total que sale del sistema representa el cambio de energía total del sistema. Tenemos energía de entrada menos energía de salida es igual al cambio de energía del sistema. De modo tal que todos los tipos de energía que nosotros estuvimos abordando se pueden estudiar directamente por primera ley de la termodinámica. Por ejemplo, calor, trabajo, energía cinética, energía potencial, cambio de energía interna. La ecuación general de la primera ley nos dice cómo todos estos tipos se pueden transformar uno en otro. La ecuación es la siguiente. Voy a asociar a la izquierda funciones de trayectoria, como calor y trabajo, y a la derecha voy a asociar funciones de estado. Cambio de energía cinética, cambio de energía potencial, más cambio de energía interna. Esta ecuación que ustedes ven aquí es el balance general de energía en un sistema cerrado. Esta es la ecuación matemática de la primera ley de la termodinámica, que nos dice lo siguiente. Como la energía permanece constante, un tipo de energía se puede transformar en otro. Entonces, el cambio de energía total del sistema se ve representado por esta ecuación. Entonces, yo puedo transformar calor en trabajo, en energía cinética, potencial o energía interna, al igual que trabajo. Entonces, de esta manera, la energía permanece constante. Yo puedo transformar de un término de esta ecuación a otro tipo de energía. Entonces, en sesiones posteriores vamos a revisar a detalle algunos ejemplos del planteamiento de esta primera ley de la termodinámica.